Bienvenido a tu iglesia, tu casa, la casa donde Dios habita. Bienvenido a tu iglesia, Dios es mi vida. Esta semana te invitamos a que escuchemos juntos la palabra del Señor en nuestro culto de oración, como todos los miércoles, 7 p.m. por Facebook Live. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, y ora y me busca, lo escucharé desde el cielo y restauraré su tierra. Acompáñanos todos los miércoles para que juntos busquemos al Señor y sane nuestra tierra. Los jueves a las 7 de la noche se reúnen las olivas, mujeres ungidas por el Espíritu Santo para edificar su vida. La mujer sabia, dice la Escritura, edifica su casa. La necia, por el contrario, la destruye. Tú, mujer sabia, mujer prudente, te esperamos este jueves, desde las 7 de la noche, por Zoom. Escríbenos a info@diosesmivida.org y te enviaremos el enlace. Bueno, hoy he tomado un tema que viene de Isaías. Es un verso conocido, sé que lo hemos escuchado muchas veces. Isaías 55, del 8 al 11. Sí, señora. Isaías 55, 8, 11. Lo leemos, oramos y miramos el título también porque nos ayuda a entender lo que Dios quiere hoy con su palabra. Ahí lo tienen ustedes en la pantalla, si lo quieren ver en la pantalla, si lo sigue usted en su Biblia, súper, mejor. Isaías 55, del 8 al 11. Cuando estén listos, por favor, me lo dejan saber para que juntos podamos leer. Dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Invocamos tu nombre y tu presencia para que tú estés aquí con nosotros. Es lo único importante, que tu presencia esté aquí, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu palabra transforme nuestra vida, que tu palabra hable a nuestro corazón, que tu palabra traiga, Señor, revelación, transformación, cambio, todo aquello que promete, y que nos prepare para ser buenos hombres, mujeres, jóvenes, niños. Que tu palabra produzca fruto de vida, porque es el propósito que tú tienes. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese que lo que primero dice en el verso 8 es: mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Y esto es lo que me ha dado pie al título, y es: alinea tu vida con la palabra de Dios. Alinea tus caminos, porque los caminos de nosotros no son los caminos de Dios. Los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Es claro, absolutamente claro, que nuestra vida, que nuestros caminos, y cuando hablamos de caminos en el sentido bíblico, estamos aludiendo a propósitos, estamos aludiendo a métodos, estamos aludiendo a costumbres, estamos aludiendo a metas, objetivos. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando dice caminos. Cuando usted busca en los diccionarios, encuentra que eso, un camino en la vida del hombre tiene que ver con todo esto. De manera que Dios dice: ni sus métodos, ni sus propósitos, ni sus objetivos, ni su manera de hacer las cosas son las que yo quiero. De manera que nosotros sí tenemos que alinearnos.
Qué hermoso sería que nuestra vida, que nuestros caminos, que nuestros propósitos, que nuestros objetivos fueran los mismos de la palabra de Dios. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Usted se ha imaginado un poco eso? Que el camino por el que nosotros transitamos, me refiero a manera de vivir, sea la que Dios quiere. ¿Cómo sería nuestra vida? Maravillosa, ¿cierto? No sin inconvenientes, no sin circunstancias difíciles, porque el mismo Señor dice, en el mundo afrontarán aflicciones, pero sí tenemos la seguridad de que vamos por el camino correcto. Entonces es importante que nosotros podamos alinear nuestra vida, nuestros propósitos, nuestros métodos, nuestros objetivos con lo que Dios quiere. Los caminos del hombre, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los caminos del hombre? Acompáñeme a Proverbios, capítulo 3, verso 5, para que empecemos a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros alineemos en cuanto a nuestros caminos. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. El Señor nos dice, mire, alinee su vida, confíe en mí. Alinear nuestra vida con el propósito de Dios es confiar en Dios. Tiene mucho que ver con la fe. Yo insisto mucho, fe es confiar. Fe es creer, pero fe también es confiar. Yo no puedo decir que creo en una persona si no confío en esa persona. No tiene ningún sentido. Y para Dios es eso, fe es confiar. Cuando yo digo, creo en Dios, confío en que mi vida puede estar colocada perfectamente en el propósito, en las manos de Dios. Entonces, nuestros caminos muchas veces se guían por nuestra propia prudencia, por nuestra propia inteligencia, por nuestras propias decisiones. Me preparé para ser ingeniero, para ser médico, abogado, economista, lo que usted quiera. Entonces tomo las decisiones con base en mi preparación, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo analizo. Y la palabra de Dios dice, no es así. Ponga su confianza en Dios. Confía en el Señor de todo corazón, o sea que toda su intención, toda su vida, todo su propósito, confíe verdaderamente en el Señor. Y son tiempos, Dios nos está dejando ver que son tiempos en el que no podemos andar a medias con Él, sino que al contrario, tenemos que ser cada vez más radicales. Y la palabra radical es una palabra que tenemos que entender. No somos extremistas, somos radicales. Hay una gran diferencia entre el radical y el fanático o el extremista. El radical muere por sus creencias. El fanático mata por sus creencias. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros podemos, como dice la palabra de Dios, morir por la palabra de Dios. El morir es ganancia para nosotros. Entonces tenemos que caminar en eso. Mire lo que dice Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. En mi propia prudencia, en mi propia inteligencia, hay caminos que me parecen perfectos. Este es el camino, este es el negocio, esta es la persona, esta es la actitud. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero dice la palabra que esos caminos terminan siendo muerte. Por eso tenemos que confiar en Dios. Dios ve desde el principio lo que va a pasar al final. Mis caminos son superiores, también dice la palabra, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Cuál visión será superior? ¿La que usted puede tener a nivel terrestre o la que puede tener a nivel de altura? La que es de altura, ¿cierto? La que está por encima de las cosas es una visión superior. Dios tiene esa visión. Nosotros tenemos una visión terrestre, porque estamos aquí en la tierra. Nosotros somos terrenales, aunque nuestra ciudadanía es del cielo, aunque nuestro corazón está en los cielos, aunque nuestra mente debe estar en los cielos, nuestra visión es terrenal, porque vivimos acá. Por eso tenemos que poner nuestra confianza en Dios, alinear nuestra vida con el propósito de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo alineamos? ¿Cómo podemos caminar confiados en el propósito de Dios? Leámoslo juntos, Proverbios 6:23.
para que podamos entender esto. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué sería aquello que nos permite verdaderamente alinear mis propósitos, mis objetivos, mis deseos, mis anhelos con el propósito, el deseo, el objetivo de Dios? Proverbios 6:23. Leamos juntos. Dice: el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. El mandamiento es una lámpara. ¿Qué es el mandamiento? La palabra de Dios. La enseñanza es una luz. ¿Qué es la enseñanza? La palabra de Dios. Lo que nos permite a nosotros alinear nuestro propósito, nuestra vida, nuestros objetivos con Dios, con el propósito de Dios, que es la palabra de Dios. Y añade algo que es importantísimo, que hoy día se está dejando de lado, que ya casi ni se habla de esto, y es la disciplina. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser disciplinados, no solo en el trabajo afuera, sino también en nuestra vida como creyentes. Disciplinados, porque esa disciplina es el camino a la vida. La palabra de Dios es una lámpara es la que muestra el camino, la que nos dice el rumbo. Imagínense un faro. Los faros en alta mar se usan ¿para qué? Para ayudar a los navegantes a ubicar el rumbo. Entonces la palabra de Dios nos muestra un rumbo. Es por acá, es por acá, es por allá. Pero cuando dice la enseñanza es una luz, nos está diciendo es que el rumbo es aquel, pero la palabra nos dice por dónde llegamos a ese rumbo. Nos alumbra ese camino, ese paso a paso, esa decisión. Entonces, con el rumbo y con la luz podemos llegar a lo que Dios quiere. Y necesitamos la palabra para las dos cosas. Nosotros conocemos perfectamente la función de comunicación de la palabra. Sabemos que la palabra está hecha para comunicar. Pero otra función muy importante de la palabra es el poder creador de la palabra. Y nosotros podemos verlo en Génesis. Y dijo Dios, háganse las cosas, y todas las cosas fueron hechas a través de la palabra. Pero no solamente esto, no solamente el poder creador de la palabra, sino el poder creador de la palabra en nuestra vida. En Romanos 4:17 dice que Abraham creyó a Dios, creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Y yo quiero llamar la atención en esto. Y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. ¿Qué podemos entonces nosotros entender de que llama? ¿Cómo hace uno para llamar a las cosas que no son como si ya existieran? A través de la palabra. A través de la confesión, a través de la declaración. Dios crea circunstancias nuevas, Dios crea situaciones diferentes. Y nosotros tenemos que entender claramente eso. El domingo pasado hablábamos del poder de la palabra. ¿Se acuerdan? Hoy tenemos que también volver pequeño al tema. Y es que tenemos que entender que la palabra de Dios verdaderamente es vida para nosotros. Eso es lo que dice Mateo 4:4. Jesús respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es vida para nosotros. Si usted quiere encontrar vida en un propósito, en un plan, en un proyecto, busque la palabra de Dios y aplique la palabra de Dios a ese plan, a ese proyecto, a ese objetivo que usted tiene. Porque esa palabra es vida. Eso nos lleva a poder entender la importancia de las palabras que nosotros declaramos. Y el domingo pasado decíamos que el Señor nos tomará cuenta de toda palabra necia que nosotros pronunciemos. Eso lo dice el Señor, Mateo 12:33 en adelante. Bueno, leámoslo nuevamente, el domingo pasado lo leímos, pero podemos hacerlo otra vez. Si tienen un buen árbol, su fruto será bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto será malo.
Al árbol se le conoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir, fíjese lo importante de la palabra, algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Pero yo les digo, verso 36, que de toda palabra, que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por sus palabras se les absolverá o sus palabras se les condenará. La importancia de nuestras palabras. Y muchas veces nuestra vida no concuerda con el propósito de Dios por las palabras que nosotros mismos declaramos sobre nosotros mismos, por lo que hacemos nosotros. Usted puede cambiar la condición de su vida si empieza a concordar en sus palabras con el propósito de Dios. Nosotros podríamos cambiar mucho en nosotros si empezamos a declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Usted puede cambiar las condiciones de su vida. Usted puede cambiar las condiciones de su matrimonio. Usted puede cambiar las condiciones de sus hijos. Usted puede cambiar las condiciones de su salud, de sus negocios. Cuando usted declara la palabra de Dios sobre esto, cuando usted hace que coincida la palabra de Dios con el propósito que usted tiene. Es mucho más allá de declarar cosas emocionales. No le estoy diciendo que está lloviendo, entonces yo declaro que no llueve. No son cosas de esas. Estoy diciendo que usted puede declarar, tomar la palabra de Dios que tiene poder creador, declararla y coincidir con lo que usted está haciendo. Un ejemplo, tenemos circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿cierto? Digamos en este momento de salud. Y yo declaro la palabra de Dios sobre mi vida. Padre, tu palabra dice que en las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados. Y yo creo, Señor, que tú me cubres, que tu sangre me envuelve y que tu palabra de Dios está cubriendo mi vida y no llegará ninguna calamidad a mi hogar. ¿Estoy declarando lo que en mi corazón hay? Claro que sí, pero ¿amparado en qué? En la palabra de Dios. Que es diferente de decir, yo declaro que yo puedo salir por cualquier lado, hacer lo que quiera y nada me va a pasar. Eso es una declaración de su corazón. Pero no es la declaración de la palabra de Dios que tiene poder y que tiene autoridad. Empiece a cambiar la condición de su vida. Empiece a alinear sus caminos, sus propósitos con la palabra de Dios. Mateo 17:20. ¿Por qué ustedes tienen tan poca fe?, les respondió. Les aseguro, y esas son palabras del Señor Jesucristo, que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle, ¿podrán qué? Pronunciar palabra sobre estas montañas, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Esa es una declaración ¿de quién? De la palabra de Dios. ¿Y esa declaración es verdad o es mentira? Perdónenme que les pregunte así. Es verdad. Entonces empecemos a vivir declarando la palabra de Dios sobre las circunstancias de nuestra vida. Y creyendo, tan pequeño como un grano de mostaza, y Dios honrará su palabra y cumplirá su promesa. Empecemos a declarar sobre este país cosas buenas. Empecemos a declarar sobre esta ciudad cosas buenas. Empecemos a declarar sobre nuestra familia cosas buenas. Vuelvo y le digo, ampárese en la palabra. No se ampare en sus emociones. Ampárese, guárdese en la palabra de Dios. Y para eso tenemos que conocerla. Para eso tenemos que leerla. Para eso tenemos que interiorizarla, meterla dentro de nosotros. Y nuestra vida empezará a ser transformada y a ser cambiada. No hable de sus hijos, es que estos chicos no sirven para nada. Al contrario, Señor, gracias, porque dices que tú me das hijos de bendición. Porque estos chicos serán conocidos como pueblo tuyo. Porque tú les has dado sabiduría, porque tú les has dado inteligencia. Y obre usted conforme a lo que usted está declarando. Tenemos que hablar la palabra de Dios.
sobre esta circunstancia difícil. Padre, quieren quitar toda fuente de empleo, pero tu palabra dice que no habrá justo desamparado, que no vamos a mendigar pan y que nuestra vida será diferente. Declaremos y empecemos a ayudar, empecemos a coincidir con Dios en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Nuestras palabras ya no pueden ser palabras de necedad. Nuestras palabras ya no pueden ser declaraciones de derrota. Y no se trata de positivismo, se trata de declarar en fe el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Usted puede comenzar a cambiar las circunstancias de su vida, comenzando a pronunciar la palabra de Dios. El enemigo ¿a qué ha venido? A matar, a robar y a destruir. Y él es padre de la mentira. Y él es acusador. Y muchas veces nosotros alineamos nuestra vida con las declaraciones del enemigo. A pesar de que podamos creer que tenemos razón o no, no se alinee con las declaraciones de Satanás. Al contrario, alíñese con las declaraciones que Dios ha hecho sobre su vida y sobre las personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto es serio. Esto no es que entre por acá y salga por acá. Esto tiene que quedar en nuestro corazón. Y esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. Pero está en las manos de cada uno de nosotros. Está en la decisión y en la voluntad. Por eso hace un rato decíamos, no solo luz y lámpara, disciplina. Disciplina para hacer el propósito de Dios. Acompáñenme a Isaías 65, 16, 18. Yo se lo voy a leer en Reina Valera. Para mí es un poco más claro en Reina Valera. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de la verdad se bendecirá. El que jure en la tierra, por el Dios de la verdad jura. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Aquí hay dos principios. Bendecirse a sí mismo y olvidar el pasado. Y esto tiene mucho que ver con alinear nuestra vida en el propósito de Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos declaramos, es que yo sí no sirvo, es que yo sí ya no más, es que yo no vuelvo, es que yo no hago? Traemos maldición sobre nuestra propia vida. Y el Señor dice en su palabra es que nosotros tenemos que bendecirnos a nosotros mismos. Y dice que el que se bendiga a sí mismo, ¿en quién se bendice? En el Dios de la verdad. Y otra cosa es, olvídese del pasado. Ya no viva más usted sobre los problemas de ayer, de antier, de hace un año, de hace 5 años, de hace 10 años. Es que yo, es que a mí, es que cuando yo era chiquito, ya no más. Usted ya no es chiquito. Usted ya no es pobrecito. Usted ya tiene la voluntad, la determinación, el conocimiento. Usted está escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios trae libertad, la palabra de Dios trae sanidad, la palabra de Dios abre caminos, la palabra de Dios es vida. Luego usted ahora puede decir ya el pasado quedó atrás. Todas las cosas son hechas nuevas. Y eso es una característica del creyente. Es una nueva criatura. Tenemos que seguir adelante, tenemos que ir adelante, el pasado dejarlo atrás y alinear nuestra vida hoy con el propósito que hoy tiene Dios con nosotros. Yo me pude haber equivocado ayer, yo pude haber pecado ayer, yo tengo que arrepentirme y hoy caminar con Dios. Hoy levantarme y seguir derecho, porque la palabra de Dios es lo que dice, ¿cuántas veces cae el justo? Otras tantas se levanta. No podemos estar derrotados, no podemos estar en el suelo. Nos levantamos, la palabra de Dios nos limpia y seguimos adelante. Alinea tu vida con el propósito de Dios. No coincidas más con el enemigo. No le creas más al enemigo. Vamos a empezar a caminar en el propósito de Dios. En Isaías 43, 18 y 19 yo lo traje en una versión ampliada. Me parece que es muy bonito. No recuerdo apasionadamente las cosas pasadas, ni consideré las cosas antiguas. He aquí, yo estoy haciendo algo nuevo, ahora están en marcha, ¿no se dan cuenta? ¿Y lo sabes y no has puesto atención a esto?
Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Me gusta mucho cuando dice, no recuerdo apasionadamente las cosas pasadas. Dios no pone pasión en las cosas pasadas. Dios no dice, no, pero es que mire, lo que pasa es que yo sí quiero perdonarlo, pero es que como ya lleva 5 veces usted que hace lo mismo. Él dice, ya, eso terminó. Y pone nuestros pecados allá en el fondo del mar. Y dice, no se apasione usted con eso. Al contrario, hay cosas nuevas que Dios está haciendo. ¿No las has visto? ¿No has puesto atención en la obra que Dios está haciendo? Dice, ahora está en marcha. ¿No se dan cuenta y no lo sabes? ¿No te das cuenta que Dios abre caminos donde nosotros muchas veces no nos damos cuenta? ¿No te das cuenta que Dios está abriendo puertas? ¿No te das cuenta que Dios es el dueño de tu vida y que dice en la palabra de Dios que no solamente nos entretejió en el vientre de nuestra mamita, sino que también allí diseñó cada uno de los días de nuestra vida? O sea, Él tiene propósitos para nosotros. El problema muchas veces es que no caminamos en el diseño de Dios, sino que caminamos en nuestro propio diseño. Dios diseñó hoy un día para que nosotros estuviéramos haciendo algo, pero nosotros tomamos la decisión, porque tenemos libertad de albedrío, de decir, no, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa. Hoy Dios quería que más personas estuvieran acá, pero ellos dijeron, no. Es propósito de Dios que nosotros caminemos en su voluntad. Tenemos que alinear nuestra vida con Él en todo esto. Olvidar el pasado. Abandone el pasado y comience a coincidir con Dios sobre su vida. Comience a coincidir con Dios sobre lo que Dios quiere que usted viva o haga. Entonces es importantísimo que nosotros empecemos a coincidir con esto. Dice Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Pero eso tiene un propósito. ¿Qué propósito tiene esto? Ahí lo dice. A fin de darles un futuro y una esperanza. Y lo hemos dicho en otras oportunidades. Cuando hablamos de futuro, estamos hablando de aquí y ahora. ¿La vida eterna tiene futuro? ¿El concepto de futuro en la eternidad existe? No puede existir. El futuro existe en un concepto de temporalidad. De hoy, mañana, pasado mañana, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. En eso existe el futuro, el concepto de futuro. Pero en el concepto de eternidad, el futuro no tiene sentido. No hay uno y un mañana. Ese concepto de temporalidad se acaba. No sé si me estoy haciendo entender. Exacto. Entonces, cuando dice a fin de darles un futuro, está diciendo que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad aquí y ahora para nosotros. Porque cuando dice una esperanza, ¿qué esperanza es la que Dios nos da? La vida eterna. O sea, Él tiene planes de bienestar aquí y ahora y tiene planes de bienestar en la vida eterna. De manera que empecemos a coincidir con Dios en esto. ¿Por qué no alineo mi vida con el propósito de Dios? Si Él tiene planes de bienestar para mí aquí y ahora, en este tiempo, ¿por qué no alinear nuestra vida con Él? Levítico 9:12. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Y qué tiene que ver esto con alinear nuestra vida con el propósito de Dios? ¿Tendrá algo que ver? Todo. Porque nosotros tenemos que caminar en la santidad. Ser santo es ser apartado. Y cuando dice Dios, sean santos porque yo soy santo, quiere decir que Él, apártese porque yo soy apartado, no se una con el mundo porque yo no me uní con el mundo, camine en santidad porque yo camino en santidad.
Y muchas veces nosotros queremos alinear nuestros propósitos con el propósito de Dios, pero caminar en los caminos que nosotros queremos. Y hoy día hay muchos creyentes, desafortunadamente, no lo digo por ustedes, ni por los que usted de pronto no ve acá, hay muchos creyentes que quieren caminar su vida no en santidad, sino en el propósito, en su propio propósito. Y eso no es el propósito de Dios, no es lo que debemos ser. La santidad nunca pasará de moda. Nunca podremos exagerar en la santidad, como escuchaba yo alguna vez un predicador que decía, hombre, no exageren la santidad. ¿Cómo que no exageren la santidad? Dios es santo, santo, santo. Quiere decir que para Dios la santidad es importantísima. Sin santidad nadie verá al Señor. Y no se nos puede olvidar eso. A nosotros no se nos puede olvidar que no estamos en la iglesia para pasar tiempos ricos. Vamos a pasarla bien. Claro, la palabra de Dios nos exhorta, nos anima, nos confronta, pero nos da esperanza. Es una bendición. Pero estamos aquí también es para entender que tenemos que caminar en santidad y esforzarnos. A veces nos cuesta, claro que nos cuesta. Dios lo conoce, Dios sabe que no somos perfectos, pero tenemos que esforzarnos en caminar en santidad. Es importante. Mire, yo nunca había vivido una vida tan plena como ahora que vivo caminando en el propósito de Dios. Y cuando no era creyente y trabajaba, yo tuve tiempos de trabajos muy buenos. El Señor, y digo el Señor porque los talentos y los dones uno tiene que reconocer que vienen de Dios, me permitía pasar de un trabajo, iba escalando, de aquí arriba, pero nunca viví la plenitud, porque no vivía con Dios. Entonces, ese escalar no servía de nada. Mi vida, a pesar de que laboralmente iba así, mi vida espiritual y emocional era así, en el sentido contrario. Hoy, si yo me veo desde el punto de vista laboral, con ojos del mundo, diría, estoy así, estático, pero mi vida espiritual y sentimental y emocional está así, porque vivo con Dios, porque camino y busco caminar en santidad. Cada vez aprecio más la santidad, porque cada vez veo más la protección de Dios en esos caminos, en esos propósitos. Dios me ha tenido demasiada paciencia, ha tenido mucho amor conmigo, y el amor de Dios es lo que me ha convencido de abandonar el camino que está por fuera de Él. No es la presión, no es es que usted tiene que hacer, no es la fuerza, es el amor. Para mí ha sido más fuerza el amor que la obligación. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Alinea tu vida. Observa bien la palabra de Dios, por dónde vives mejor. Nunca había vivido yo tan tranquilo cuando eliminé la mentira de mi corazón como ahora. Pues no hago nada malo, pues no tengo que decir mentiras. ¿Para qué hago cosas malas? Si hago cosas malas, tendría que decir mentiras. Pues no las hago y estoy tranquilo. Y aprendí a vivir de esa manera. No soy perfecto, pero claro que no, tal vez muy imperfecto, más que muchos de acá. Pero sí quiero caminar con Dios y buscar a Dios. Y la santidad es fundamental. Caminar en el propósito de Dios. Y encontré que necesito más coraje y más valor para vivir sujeto a la palabra de Dios que para vivir por fuera. Necesito ser más recio, necesito tener más carácter. Quiero expresarlo en un sentido específico que sé que se va a entender. En Latinoamérica el concepto de machismo es muy arraigado muchas veces, y el machismo se compara con tener muchas mujeres. Un hombre entre más macho tiene más mujeres, y es mentira. Se necesita ser más macho para tener una sola. Se lo aseguro. Se necesita ser más hombre para tener una sola mujer. Y el que se rete a eso va a encontrar esa bendición y va a encontrar esa realidad. Dice en Filipenses 1:6: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes
la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? Dios está interesado en que tú alinees tu vida con sus propósitos. Por eso nos ha mandado nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Es Él mismo, para que Él trabaje en nosotros, perfeccionándonos, de tal manera que lleguemos a la estatura de Cristo. Él mismo trabaja en nosotros, Él mismo trabaja en nuestro corazón. Dice tantas cosas en nuestra vida. Dice, arrancaré lo pagano de tu corazón. Si nosotros no somos capaces de entregar las cosas, Dios mismo, por amor a nosotros, viene y arranca de nuestro corazón aquello que nos hace daño. Porque Él no dice, arrancaré de tu corazón lo que te hace bien, arrancaré de tu corazón la justicia, arrancaré de tu corazón el amor. No, ¿qué es lo que arrancará de nuestro corazón? Lo pagano, o sea, lo que nos separa de Dios, lo que evita que nosotros caminemos con el Señor. A veces nos duele, claro, porque estamos arraigados a cosas y a costumbres que nos separan de Dios. Y peleamos con Dios porque me quitó esto, y peleamos con Dios porque me quitó aquello, sin entender que eso que Él nos arranca nos está separando de su amor y de su propósito. Dios está interesado en que nosotros alineemos nuestra vida con su propósito. Dios ha puesto todo su empeño, tanto así que dio a su Hijo único para que diera su vida por nosotros. ¿Ha encontrado usted una persona más comprometida con usted que Él? ¿Qué persona que haya estado comprometida con usted ha sido capaz de entregar su propia vida, a pesar de que usted haya sido en ese momento, como lo declara la palabra, enemigo de Él? ¿Quién ha venido a entregar su vida literal por nosotros, por causa de nuestros errores, para que nosotros entremos en un propósito, para que nosotros caminemos como Dios quiere? ¿Quién? El único es Él. Empecemos a caminar nosotros con el propósito de Dios. Alinea tu vida con el propósito de Dios. Cuando yo alineo mi vida con el propósito de Dios, ninguna cosa mala vendrá sobre mi vida. Salmo 91. En el verso creo que 9 y 10 dice, ya que has puesto al Altísimo por tu refugio, ya que has puesto a Dios como tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Cuando tú alineas tu vida, tus métodos, tus propósitos, tus hábitos, cuando escuchamos vida, empecemos a entender eso, por favor. Métodos, propósitos, hábitos, objetivos, costumbres. Todo eso es lo que tengo que yo alinear con el propósito de Dios. Cuando yo coloco a Dios por mi protector, cuando yo coloco a Dios como el Altísimo, como mi cuidador, entonces dice que Él no permitirá que ninguna calamidad llegue a mi vida. Y eso tiene mucho que ver con alinear mi vida. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, tú eres mi protector si estoy caminando por fuera del propósito de Dios. Es como decirle pongamos un ejemplo acá, este salón donde estamos nosotros, este templo donde estamos nosotros, en este momento nos está cubriendo del sol que está haciendo. Y decirle, Señor, yo me voy a proteger del sol, yo me voy a amparar en tu sombra, y nos salimos de aquí del templo y nos pasamos al otro lado donde viene y cae el pleno rayo de sol, y pretender que haya cobertura. Si yo no estoy en Dios, no puedo pretender que la cobertura de Dios me llegue. La misericordia de Dios llega, y confundimos muchas veces eso con la bendición de Dios. Una cosa es la misericordia de Dios. No ha llegado el tiempo final, ¿por qué? Por misericordia. Lo que ustedes consideran tardanza, dice la palabra, es misericordia. Entonces tenemos que tener claridad en ese sentido y saber que si yo no me meto en Dios, la protección de Dios va a tener misericordia y no va a dejar que lleguen algunas cosas, pero me estoy exponiendo y estoy dejando que mi vida esté en las manos del enemigo.
ninguna mal habrá de sobrevenir, ninguna calamidad, porque yo me he amparado, me he guardado en el propósito de Dios. He alineado mi vida con el propósito de Dios. Y terminemos con este llamado que Dios nos hace: a ser fuertes y valientes. Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Y podemos aplicar esta palabra, ¿en qué sentido? Sea fuerte y valiente, no tema ante las circunstancias que vengan. No tema ante los momentos difíciles en que usted va a tener diciendo: Señor, pero aún quiero hacer esto, aún quiero caminar en este propósito. No temas, porque ese gigante no es más grande que Dios. Y Dios dice: no te dejaré, no te abandonaré. Nosotros tenemos la presencia y el cuidado de Dios siempre. Él no se separa de nosotros. ¿Quién es el que se separa de Dios? Nosotros mismos somos los que nos separamos de Dios. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué me dejaste? No, yo no te dejé. No fuiste fuerte y valiente y caminaste fuera de mi propósito. Yo siempre he querido estar cerca. Y el que se separa es el hombre. Hoy el Señor nos está diciendo: sean fuertes y valientes. No teman, habrá enemigos difíciles, habrá momentos difíciles, habrá momentos desafiantes, pero no temas, alinea tu vida, mantente firme, mantente disciplinado en el propósito de Dios, porque Él nunca nos abandonará, siempre estará con nosotros, nunca te dejará. Dios siempre está con nosotros. Aún en estos momentos en que vemos que el país o el mundo entero está cerrado. Gracias a Dios en Colombia no ha habido rebrote, a pesar de que siguen diciendo que va a venir, no ha habido rebrote. Y nosotros podemos coincidir con el propósito de Dios declarando sobre Colombia bendición y orando porque las personas sean disciplinadas y nosotros mismos siendo disciplinados y guardándonos y cuidándonos. Vienen momentos y vienen días en que la gente va a olvidar esto pronto. 24 y 31 la gente va a querer salir en manada. A pesar de que no hay dinero, los centros comerciales están siendo llenos y la gente está comprando. Por favor, cuídese. Guarde la distancia. Use las medidas de protección. Eso es necesario, es importante. Nosotros tenemos que entender que tenemos que caminar en el propósito de Dios. Y uno de los propósitos de Dios es someternos a las autoridades. Y mientras la autoridad nos dice que tenemos que usar tapabocas, pues tenemos que usarlo. Que Dios nos guarde, nos cuida, pero claro que sí. Pero tenemos que usarlo. Y tenemos que buscar que nuestra vida siempre esté en el propósito de Dios. Necesitamos muchas cosas, claro. Pero esas cosas no están afuera. Esas cosas están en el reino de Dios. Cuando yo busco, pongámoslo de esta manera mejor. Hay veces que nosotros no alineamos nuestra vida con Dios. Porque decimos: pero es que si yo vengo a la iglesia, si me pongo a hacer las cosas de Dios, pues entonces no como, me toca trabajar, me toca buscar esto o aquello. No. Esto o aquello, eso que estoy buscando, el alimento, el vestido, el juguete, el viaje, la comodidad, no está afuera, eso está adentro. Más bien busque primero el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas le serán añadidas. Todo lo que usted necesite para vivir, Dios se las va a añadir. Búsquelas en el reino de los cielos. Alinee su vida con el propósito de Dios, con la palabra de Dios, porque ahí encuentra usted todas las añadiduras. Todo lo que usted necesite está en la palabra de Dios. Amén. Espero que hoy haya sido un llamado de atención amable a que podamos decir: oiga, yo sí quiero caminar con Dios. El Señor en su palabra nos ha dicho: mira, tus caminos parecen rectos, pero no son caminos de vida. Confía en mi camino, que yo tengo planes de bendición y no de calamidad.
Aún supongamos que yo tengo un camino de vida abierto por mi propia voluntad, aún supongamos, pero Dios tiene un camino de vida superior. ¿O cuál camino será superior? ¿El mío o el de Dios? Aún considerando que pueda ser buen camino, ¿cuál será superior? El de Dios. Entonces, tenemos que alinear nuestra vida, tenemos que sujetar nuestra vida, rendir nuestro corazón a Dios. Y veremos su gloria y veremos verdaderamente cómo se cumple la palabra de Dios. No volverá a mí vacía, sino producirá el fruto que yo deseo. ¿Y cuál es el fruto que desea Dios para nosotros? Vida abundante y vida eterna. Amén. Vamos entonces a orar. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este día que nos regalas, por esta palabra que hoy nos has dado, bendito Padre Celestial. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, tal como tú nos enseñas, que hoy podamos hacer que tu palabra o permitir que tu palabra sea guardada en nuestro corazón y sea puesta en obra. Hoy, Padre poderoso, Señor, queremos pedirte, Espíritu Santo, no permitas que se nos olvide hoy tu enseñanza. No permitas que al salir, Señor, del templo, todo vuelva a la normalidad de nuestra vida. Al contrario, que nosotros vayamos inquietos, entendiendo que debemos, Señor, alinear nuestra vida, alinear nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestros deseos, nuestros hábitos, alinear, Señor, nuestros métodos, la manera de hacer las cosas con tu palabra, hacerlo como tú dices, porque ahí está la vida. Padre, gracias por exhortarnos hoy. Gracias porque hoy tu palabra nos dice, Señor, que es palabra que producirá un fruto. Hoy tu palabra nos da la esperanza de saber que nuestra vida sí será transformada, que sí tenemos hogares, hijos, salud, negocios diferentes, porque vamos a luchar, porque coincida, Señor, nuestro caminar con tu propósito. Gracias por amarnos y gracias, Señor, por escuchar nuestra súplica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno.